Bueno, chicos, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes. Buenas tardes. Paula, tú eres estudiante nueva, ¿cierto? Acabas de ingresar esta semanita. Sí, señora, pues tenía clase ayer, sino que tuvieron un error y me ingresaron al grupo que no era y perdí la Ajá, clase de ayer. ok. Vale, Sí, listo, sí. Paula. Por ese lado no te preocupes porque yo siempre dejo grabadas todas las clases. La clase de ayer también queda grabada. Nosotros en la fundación tenemos una un canal, perdón, en la plataforma de YouTube y ahí podrás observar todas las clases hasta el momento, ¿listo? Para que no te Listos. preocupes. Listo. Bueno, chicos, para los demás, espero que estén muy bien. Mm, para las personas que de pronto no pudieron ingresar ayer a la plataforma, perdón, a la videollamada, quisiera comentarles que el tema que estamos viendo, este corte, se llama el outsourcing o la tercerización o subcontratación de servicios. ¿Listo? Entonces, como para también resumir un poco y poder entrar en contexto y que no andemos un poquito perdidos, el outsourcing simplemente es esa subcontratación o tercerización o externalización de un servicio. Quiere decir que en el mundo empresarial, cuando nosotros nos dedicamos a el outsourcing, lo que hacemos es la venta de un servicio. Por ejemplo, si la empresa Bimbo, por ejemplo, necesita una empresa que se dedique solo al mercadeo, ¿verdad? Y al marketing en general, lo que va a hacer es contratarnos a nosotros, por ejemplo, para que nosotros realicemos todo el tema de mercadeo y ellos nos pagan por nuestro servicio. Esa tercerización que hace Bimbo es lo que es el outsourcing, ¿vale? En ese sentido, obviamente, la subcontratación de servicios tiene como objetivos o finalidades la disminución de sobrecostos, la disminución de contratación de personal y esa tercerización permite a las empresas tener una gestión administrativa un poco más eficiente y eficaz. ¿Listo? Por ello es que el outsourcing se considera una práctica o también una técnica dentro del mercadeo. Y cuando nosotros aplicamos esa técnica o esa práctica al mercadeo, sencillamente lo que buscamos es una mejoría, siempre una mejoría para el negocio. Ahora, el outsourcing, como lo comentaba ayer, pues posee ciertas ventajas, ¿sí? Ventajas que dice uno, bueno, pues nos permite a nosotros reducir costos, como ya lo dijimos, dentro de la manufactura, es decir, la producción y dentro de los equipos que vamos a utilizar. Como empresa grande, Bimbo ya no va a tener que utilizar sus propios recursos, sino que al tercerizar otros recursos, al tercerizar a una persona diferente, entiéndase persona jurídica, es decir, otra empresa, o incluso persona natural, pues esta persona es la que va a necesitar implementar sus recursos, su tiempo, su material, etcétera. Nosotros solo vamos a pagar por el servicio, ¿sí? Eh, Otra ventaja es que aunque permite contratación de recurso humano externo, también al tiempo es una desventaja porque lo que hace esta tercerización es que no se crea, por ejemplo, un área de gestión dentro de la propia empresa que se encargue a lo propio, a la actividad que se necesita realizar, sino que estamos contratando a alguien más. Tiene sus ventajas y sus desventajas como siempre, casi todo en la actividad económica, casi cualquier aspecto del mercadeo, pero también debemos entender que nos brinda a nosotros la posibilidad dentro de la empresa para adaptarnos rápidamente al mercado, para adaptarnos rápidamente dentro de ese mercado y de esa demanda, ¿sí? Para que los cambios dentro del negocio, dentro de la empresa en general, sean cambios buenos y no se entiendan como un cambio abrupto y de pronto malo. Por otro lado, otra de las ventajas también del outsourcing es que nos permite enfocarnos.
enfocarnos en áreas claves. Entonces, si Bimbo solo necesita contratarnos a nosotros 5 somos 5 creo que sí, para que nosotros le llevemos somos 6, le llevemos el mercadeo de la empresa y le hagamos propaganda y nosotros hagamos el diseño y el rediseño de Bimbo en sí. Entonces, simplemente ahí lo que está pasando es que solo se está enfocando en un área y ese outsourcing solo es para un área, mercadeo. Podemos nosotros también realizar actividades de neuromarketing, diseño, etcétera, ¿verdad? Pero solo nosotros nos encargamos de un área. Quiere decir que Bimbo sigue funcionando común y corriente como empresa dentro de su administración, ¿sí? Pero esa área la tercerizó, subcontrató, ¿de acuerdo? Por otro lado, permite que la empresa se vuelva más competitiva. Esa es una de las ventajas del outsourcing, la competencia. En cuestiones de mercadeo, precisamente nos permite a nosotros hoy en día posicionarnos mejor. Porque alguien que trabaje netamente para nosotros y para nuestro bienestar y para que nos posicionemos, por ejemplo, como empresa, ¿verdad? Está agotando, como ya dije, sus recursos, pero no los míos. Es decir, el esfuerzo no es mío, el esfuerzo es de la otra persona. Aunque nosotros obviamente pagamos o compensamos económicamente, ¿verdad? Pero los recursos que se están usando y la producción en sí le corresponde a alguien más. ¿Listo? Pero entonces, el outsourcing, ahí como entrando en ese, en ese espacio, también posee unos riesgos, voy a poner esto un poquito más grande, también posee unos riesgos al usarlo, ¿sí? Cuando somos empresas que nos especializamos en el outsourcing, en la tercerización o en la venta de servicios a terceros, también se puede llamar así, pues sucede que en muchas ocasiones se genera poca lealtad de la empresa hacia nosotros que estamos vendiendo el servicio de outsourcing o de nosotros a ellos. Suele suceder que las contrataciones de outsourcing, pues obviamente son con un tiempo estipulado, que en los contratos tienen que ir las funciones específicas, por ejemplo, de lo que va a hacer el outsourcing o el tercero, ¿verdad? De las actividades que se va a encargar, de las funciones que tiene, de en cuánto tiempo tiene que cumplirlas, cuál es la meta que se debe cumplir, a dónde se debe llegar. Y una vez esto se dé, se entenderá que el contrato ha sido perfeccionado, es decir, que el contrato pues ya tuvo que cumplir con todos los requisitos que en él se estipulan. ¿Sí? Pero entonces sucede en muchas ocasiones que el outsourcing no hace que se fidelice el cliente. Y es muy difícil porque hay muchas empresas que se dedican a lo mismo. Y como hay muchas empresas, pues, chicos, hay mucha oferta, ¿verdad? Y no nos vamos a quedar en el mismo en caso dado, por ejemplo, nos han contratado a nosotros como outsourcing de mercadeo y nosotros no le cumplimos supuestamente al cliente, pero nosotros decimos que sí le cumplimos. Entonces imaginemos que nosotros somos una empresa de diseño y fotografía, ¿verdad? Y que nos dedicamos al rebranding y que nos dedicamos al neuromarketing y que nos dedicamos a pues el mercadeo en otras formas, etc. ¿Sí? Pero llega el momento en que un cliente nos contrata y nosotros tomamos las fotos que habíamos contratado con el cliente. Eran tantas fotos por tanto dinero, en tanto tiempo se iban a hacer tantas fotos, ¿verdad? Nosotros entregamos el producto final, el cliente no le gusta, el cliente dice, no, pero es que no me parece, yo siento que le tienen que hacer más esto, más lo otro, ¿sí?
Y eso hace que enseguida se genere como cierta desconfianza si el cliente no se siente satisfecho. Entonces, eso es un riesgo también tácito. Que el cliente realmente se pueda enganchar es bastante difícil porque cada empresa, digamos que tiene una forma de pensar empresarialmente hablando diferente, ¿verdad? Y tienen diferentes objetivos y tienen diferentes necesidades. Entonces se genera esa poca lealtad con respecto a la prestación del servicio. ¿Listo? Eso es un ejemplo. Por otro lado, la irregularidad de la contratación de los trabajadores. ¿Por qué? El outsourcing es prácticamente un contrato por hora labor. Quiere decir que nosotros terminamos la tarea y se termina el contrato. Y si se renueva el contrato, eso ya será decisión obviamente de las partes, que en este caso sería la empresa y la otra empresa que se dedica al outsourcing o a la tercerización. ¿Listo? Pero entonces sucede que esa irregularidad va en el momento de, ok, contratamos por 3 meses y se termina el contrato. Y luego renovamos, pero renovamos por 6. Y entonces a los 6 meses hubo alguna cosita que no le gustó al contratista, al contratante. Es decir, a la empresa grande que está contratando los servicios de outsourcing. Y dice otra vez, ok, yo quiero renovar el contrato, pero solo por 3 meses. Esa irregularidad de contratación hace que el outsourcing sea un modelo, una herramienta, una estrategia, como ustedes lo quieran llamar, dentro del mercadeo que ofrece ventajas, pero también ciertas desventajas y más desventajas en el tema económico, en el tema de la seguridad y el respaldo que pueden tener los trabajadores. ¿Listo? Por otro lado, también existe el riesgo de llegar a eliminar puestos de trabajo. ¿Ya? Sucede que yo les comentaba que ayer que había también y existía un outsourcing internacional en el que las empresas, por ejemplo, en Colombia, contrataban empresas de, no sé, de Brasil para que hicieran o se encargaran del área de gestión humana, por ejemplo, de esa empresa, ¿verdad? Para poder contratar otra gente. Pero entonces esto sucede que cuando el contratante, la empresa acá en Colombia, le dice a los dueños del outsourcing o a las personas que están prestando el outsourcing, les dice, venga, lo que pasa es que yo necesito que me bajen los costos, y la gente lo primero que piensa es, ok, hay que eliminar un puesto de trabajo. O estoy teniendo sobrecostos y necesito que por favor bajemos el plan que tengo con ustedes para esta contratación. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, esos riesgos van obviamente, ¿verdad? Bastante de la mano con las desventajas. Pero es que una desventaja en sí no es un riesgo. ¿Listo? Y eso es lo que les quiero mostrar. Un riesgo dentro del outsourcing es algo que puede ocurrir, ¿verdad? Algo que está latente y que puede ocurrir. Pero una desventaja en sí es porque ya se ha analizado, existe y es porque se ha analizado previamente qué sucede dentro del proceso de outsourcing. Sí. Obviamente dentro del sistema de outsourcing las desventajas podrían considerarse como, a ver, la primera podríamos decir que es esa posibilidad también, o esa contratación, ¿ya? En la que no se lleve a cabo lo que precisamente se estipuló. Entonces, por ejemplo, la empresa de outsourcing que ha sido contratada no cumple con los servicios de manera efectiva por la empresa que la está contratando. Entonces, otra vez vuelvo al ejemplo. Nosotros, Bimbo, estamos contratando a una empresa de mercadotecnia y, por ejemplo, la empresa de mercadotecnia no cumple con los servicios acordados. Esto ya netamente va relacionado a
precisamente esa contratación, eso que se estipuló, esas funciones que se le dieron a el outsourcing. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿O todo va ahí bien por ahora? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿No? No, señora. Bueno, listo. Entonces, otra desventaja es que en el tema logístico, en el tema organizacional, la empresa pues se ve impactada de forma negativa a nivel financiero, a nivel administrativo, a nivel de producción, cuando no existe el cumplimiento de los servicios acordados. Además de eso, si no se ha planificado bien el tema del outsourcing, es posible que existan sobrecostos. ¿Sí? Y casi siempre, chicos, cuando se contrata un outsourcing, existen sobrecostos, porque precisamente de las etapas que yo les hablaba ayer, que era la planificación, una de ellas, en ese momento es cuando nosotros debemos considerar el tema de los sobrecostos, el tema de que, por ejemplo, necesitemos más material en un futuro o que algo salga mal, algún imprevisto, ¿sí? Entonces, si no se planifica bien los costos, pues existen sobrecostos en el outsourcing y luego van a ser los valores mayores a los estimados, ¿verdad? Esa es otra desventaja. Por otro lado, otra desventaja podría ser que si la empresa realmente no es una empresa efectiva, es probable que no se pueda, que se pueda suplir, sí, por una más rápido, pero con el tema de la contratación se vuelva un poco engorroso, ¿sí? Porque hay obviamente en ese tipo de contrataciones cláusulas legales que le permitirán a las empresas que contratan esos servicios salir pronto de esa relación laboral o no. Ahora, ¿qué sucede también? Como hoy en día se ha popularizado más que nada el outsourcing en temas tecnológicos, ¿sí? Muchas empresas lo que buscan es precisamente la sistematización en el outsourcing, la sistematización. Pero sucede que cuando existe una sistematización en la que solo es un servicio, muchas empresas quedan en el aire. Entonces imaginemos que nosotros somos una empresa que nos dedicamos a vender productos cárnicos, que siempre pongo este ejemplo. Y entonces esos productos cárnicos nuestros, pues nosotros nunca contábamos con un sistema como para saber cuánto vendíamos, cuánto no contábamos con un sistema digitalizado para, por ejemplo, pesar las carnes. Bueno, todo eso lo contratamos, ¿verdad? Y esa empresa que se dedicó al outsourcing de digitalizar todos los procesos dentro de nuestra empresa nos decía, ok, nosotros le vendemos, ¿verdad?, el tema de la digitalización, pero siempre va a tener que estar con nosotros, porque si no, pues nosotros nos llevamos el sistema. Y hay muchas empresas que trabajan en outsourcing bajo ese concepto. Yo le hago todo esto, pero al final de cuentas es mío. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? En ese momento se da la desventaja. Si el outsourcing no se contrata, ¿verdad?, de una manera adecuada, puede que como empresa quedemos en la inopia, ¿sí? Quedemos mal. Entonces, la empresa no posee o no es efectiva contratando, por ejemplo, el outsourcing. Asimismo, se ve reflejado entonces en los costos de inversión acerca del outsourcing al momento de contratar. Otra desventaja es que el outsourcing puede generar un grado de dependencia, como ya lo mencioné en el ejemplo de ahorita. Si nosotros no realmente estipulamos en los contratos ese grado de dependencia, entonces pues vamos a tener inconvenientes, ¿de acuerdo? Vamos a tener bastantes inconvenientes. Bueno,
ese punto es muy importante, chicos, que ustedes lo recuerden, porque en los tipos de outsourcing, que vamos a ver ahorita más adelante, se da. Y si no sabemos identificarlo, va a ser mucho peor. ¿De acuerdo? Ahora, listo. Otra desventaja también puede ser, no sé, a ver, que en el sector, la empresa que ha sido contratada, ¿verdad? En el sector en el que se va a desempeñar la empresa, ¿sí? Como la empresa sabe, la empresa de outsourcing ya sabe cómo nos movemos nosotros que somos productos cárnicos, esa empresa pueda montar un negocio similar al de nosotros copiando nuestros productos, nuestros servicios y nuestros procesos. ¿Sí? Entonces se vuelve muy complicado porque es un tema legal que en Colombia realmente no está demasiado regulado, pero desde el mercadeo en sí es un tema tenaz porque imagínense que nosotros levantando un emprendimiento con mucho esfuerzo y sacrificio y aplicando un montón de estrategias y pues trabajando día a día fuertemente, alguien más que se dedica al outsourcing, que se dedica simplemente a la venta de servicios, nos robe la idea del negocio o nos robe información detallada o copie un producto o un servicio. ¿Sí? Eso es muy tenaz. No sé si alguno de ustedes tiene idea de un ejemplo acerca de ese tipo. ¿Alguien sabe de algo? ¿Ha escuchado algo similar? ¿No? ¿No? Bueno, imagínense que hace unos años en Cundinamarca siempre han existido muchas empresas que se dedican al tema de la agricultura, de la papa, etcétera, porque pues digamos que es el fuerte. Hace unos años en Fedepapa, que es la federación obviamente de las personas que se dedican al cultivo de la misma, eh, iniciaron una demanda porque habían subcontratado, ¿sí?, a un agente externo para que le ayudara a armar un plan a la federación, a algunas personas que hacían parte de la federación, acerca de unos cultivos y unos riegos. Pero entonces todo fue trabajo mancomunado y no solo fue trabajo de ese tercero. ¿Qué sucedió? Que el tercero rompió relaciones laborales con Fedepapa y con las personas interesadas, ¿verdad? Y luego fue y la aplicó en otro sitio. Y dijo, ah, no, pues es que esto Fedepapa no lo había reclamado como suyo, obviamente para eso hay que hacer una tramitología grande, ¿verdad? Para reclamar un proceso como tuyo o de tu pertenencia o que tú tuviste la idea, tú fuiste el creador intelectual del mismo, ¿cierto? Hay que hacer un proceso muy grande ante la ley. Entonces Fedepapa pues demandó y dijo, no, pero ¿cómo así? Es que también yo tengo derecho a eso, esta gente no me puede quitar ese plan para los cultivos, no sé qué. Terminaron perdiendo porque obviamente pues no tenían ningún respaldo y también pues probaron que ellos hacían parte del proceso, pero al haber una subcontratación, una tercerización, pues ellos simplemente lo que contrataron fue servicios y en ningún momento hicieron ningún tipo de contrato con ningún tipo de cláusula que dijera que Fedepapa era el dueño, por ejemplo, de ese plan agrícola, agrónomo. ¿Listo? Entonces, esa es una desventaja muy grande al momento de no saber limitar, ¿verdad? Ese riesgo que existe entre el producto o el servicio que nosotros vayamos a contratar y esa dependencia también. ¿Listo? Por otro lado, otra desventaja que puede existir con respecto al outsourcing es la falta de innovación.
como existen muchas empresas de estas que se han lanzado al mercado, ya se ha probado que muchas son como la copia de otras, ¿vale? Y al ser la copia de otras, pues no existe innovación o no existe motivación suficiente porque trabajan para otra persona que no somos nosotros mismos. Y trabajar para otras personas cuando de pronto la cosa, el cliente te exige más, pues es un poquito engorroso. ¿Ya? Eso sucede entonces con el outsourcing, con sus desventajas y también con el riesgo de usar el outsourcing. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Bueno, espérenme un segundito que alguien quiere ingresar. Listo. Bueno, entonces, ¿qué sucede con el outsourcing? No es un tema nuevo, no es un tema que se haya solo disparado en esta era, solo que la digitalización ha hecho que el tema tenga un mayor impacto, ¿sí? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, o a finales de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que eso dio un paso para lo que es la Revolución Industrial. En ese momento, en la Revolución Industrial, sí, se quería vender mucho y de pronto no importaba tanto la calidad, ¿verdad?, de lo que se vendía, pero a lo largo del tiempo se dieron cuenta que las estrategias se hacían obsoletas, ¿sí? Y esas actividades de venta, esas actividades de producción y demás, lo que necesitaban en el momento era mucha mano de obra, mucha mano de obra. Había una demanda grandísima y había poca oferta para la época. Entonces tenían que empezar a cubrir nuevas necesidades, ¿verdad? Y esas nuevas necesidades sucedió que a veces las empresas, o sea, lo que hizo fue que se dieran cuenta las empresas que a veces no podían dar abasto con todas las actividades que debían cumplir dentro de la misma. Y así se empezó a tercerizar, a subcontratar otras empresas. Entonces en esa época habían empresas que no tenían maquinaria suficiente, por ejemplo, y empezaron a subcontratar otras empresas más grandes para que le elaboraran ciertas partes de los productos que ellos necesitaban. Sobre todo se dio con la industria de los automóviles, ¿sí? En algunos años, por ejemplo, Ford, que es de las que yo he escuchado, le hacía y todavía hacen autopartes para otro tipo de empresas. Eso se llama outsourcing, eso es una tercerización, ¿vale? Pero entonces, desde allá, desde ese momento, fue que el concepto de outsourcing empezó a ganar como esa credibilidad, empezó a estar más enfocado en la especialización del servicio. Por allá en los 70 fue que ya nosotros dijimos, ok, esto es outsourcing en sí. Y la palabra es de origen inglés porque allá fue que se dieron cuenta que existía la tercerización o que podía existir la tercerización. ¿De acuerdo? Esos modelos que se empezaron a implementar, los primeros modelos que se empezaron a implementar de outsourcing fueron muy grandes. ¿Ya? Algunos ejemplos son el EDS y también Arthur Andersen, que fue una de las personas que más se dedicó al outsourcing en la época. ¿Sí? Entonces, si quieren, eso también lo pueden buscar en los documentos que tenemos en la plataforma también está, ¿sí? Para que ustedes complementen esa información, la hagan más robusta. ¿Qué sucede? Ya en el 80, perdón, ese término de outsourcing era una tendencia. Entonces, empresas grandes empezaron a subcontratar. Empezaron a subcontratar. Y de esa subcontratación salían pues buenos contratos o malos contratos. Empezaron a cortar mucho esos contratos y a pagar indemnizaciones porque no se cumplían, ¿verdad? Con lo estipulado.
dentro del outsourcing, porque apenas era como esa forma, digamos, de primeros pasos, ¿verdad? De lo que significa el outsourcing hoy en día. Pero entonces luego el tema de la globalización, el tema del mercadeo en sí, del alcance, ¿verdad? De un montón de productos y la necesidad de cubrir un montón de necesidades hicieron que el outsourcing se posicionara a nivel mundial como uno de los mejores, una de las mejores herramientas para el tema de la venta de servicios. ¿Listo? Entonces, después de ello, pues simplemente lo que les dije ahorita, la digitalización ha hecho que el outsourcing fuera creciendo. Y hoy en día, por eso es que existen muchos trabajos remotos. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que, bueno, la pandemia hizo que lo remoto, pues, se diera de manera más constante. Antes trabajar remotamente en una casa era impensable. Hoy en día los trabajos remotos tienen una mayor oferta. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Con esa mayor oferta de los trabajos remotos, nosotros tercerizamos de manera más fácil servicios. ¿Listo? Claro que sí. Imaginémonos que nosotros trabajamos para una empresa que se dedica a la contratación de personas que sepan hacer ganchos para colgar ropa. ¿Sí? Y nosotros somos tercerizados. O sea, nosotros solo estamos buscándole la gente para que esa gente cree los ganchos para colgar ropa. Pero esa empresa tiene la modalidad de outsourcing en todos sus sentidos y las personas que trabajan para ellos en la modalidad de hacer los ganchos para colgar ropa también es un outsourcing, un tipo de outsourcing. ¿Listo? Entonces esa gente trabaja desde su casa y no tiene la necesidad, ¿verdad?, de trasladarse hasta el sitio de trabajo, sino que en su casa puede hacer la producción relajadamente, por ejemplo. ¿Listo? Existen, por otro lado, ciertas estrategias para poder desarrollar de manera efectiva lo que es un outsourcing hoy en día. ¿Sí? Y es que hay dos tipos de estrategia, una periférica y una central. Esa periférica se da cuando, por ejemplo, la empresa adquiere otras actividades, ¿verdad?, de poca relevancia de otras personas. Entonces, una empresa grande como Éxito adquiere actividades o subcontrata actividades con un outsourcing, con un tercerizado, que le recoja la basura. Es de poca relevancia, porque Éxito se dedica a otro tipo de actividad que no tiene que ver en sí con la basura. Eso es un suplidor externo. Esa es la periférica. ¿Sí? La periferia, ustedes saben que es lo que nos rodea a nosotros, para nosotros también poder llevar a cabo un servicio. Y la central es más cuando la empresa contrata una actividad que sí se considera de gran importancia, que tiene una larga duración, para poder que se dé exitosamente. ¿Ya? Entonces, esa central, por ejemplo, puede ser que el Éxito contrata a proveedores de transporte, ¿sí?, para todo el tema de recoger pedidos, llevar pedidos, hacer los domicilios y demás. Esa es una actividad considerada de gran importancia y de larga duración, porque va a tener que ejecutarse durante cierto tiempo. Y siempre se va a tener que ejecutar, al final de cuentas, es porque siempre va a ser un servicio, por ejemplo, del Éxito. ¿Ya?
Otro aspecto, por ejemplo, que es clave de verdad para desarrollar de manera efectiva, no solo es saber identificar qué tipo de outsourcing es, si periférico o central, sino esa relación que existe entre la empresa y el contratista o el tercerizado, el outsourcing. ¿Ya? Esa buena relación que se ve entre esas dos personas. Si no existe una buena relación, va a suceder lo que les comenté. Vamos a tener que cambiar de empresa muy seguido y eso hace que de cierta forma se desestabilice la actividad que queremos lograr. Dentro del mercadeo, si nosotros queremos trazar estrategias de marketing y ejecutarlas, al momento de estar cambiando de prestador del servicio o del tercerizado o del subcontratado, pues se va a perder un poco como ese objetivo final, como ese foco de esa tercerización. ¿De acuerdo? Ahora, también es muy importante que se pueda medir el desempeño de la persona que está tercerizando o a la que se le está tercerizando, ¿verdad?, el servicio en el tiempo. Entonces, por eso yo les comentaba que dentro de esas contrataciones debe estar estipulado cuánto tiempo debe ejercer esa acción esa persona, cuál es el presupuesto que se tiene y si hay flexibilidad en el mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si el proyecto que se está por realizar se cumple, entonces se va a dar también se va a afianzar esa buena relación del outsourcing en conjunto a la empresa. ¿Ya? Y es muy recomendable también que los resultados que se obtienen con ese tercero, con ese outsourcing, ¿sí?, se comenten y se puedan, digamos, si necesitan mejorar, mejorarse. Y si se necesita recalcar que está haciéndose bien, recalcarse. Eso genera más confianza entre estas dos partes. Bueno, cuando nosotros definimos bien cuál va a ser nuestro equipo de outsourcing y cuando se han establecido habilidades mínimas para la actividad que se debe ejercer, es otra de las claves que se necesita para que de manera efectiva se pueda dar el outsourcing, para que se cumpla con la estrategia, para que los participantes o tercerizados, ¿verdad?, puedan cumplir con lo que se necesita. Asimismo, la información debe llegar a esos altos mandos, por ejemplo, para que ellos puedan tomar decisiones dentro del proyecto de outsourcing y para que puedan proporcionarle a esas personas que se están dedicando a hacer el outsourcing también otras luces de cómo es que quieren que el proyecto se dé. ¿Vale? Ayer hablábamos de algunas áreas en las que se puede dar o no dar el outsourcing, pero existen más de las que les mencioné ayer. Las áreas de la empresa en la que puede pasar outsourcing o las que pueden utilizarse ese outsourcing son de sistemas financieros, como les conté ayer. En los sistemas contables también se puede utilizar outsourcing, pero fíjense que en el tema de los sistemas financieros se crea en muchas ocasiones una dependencia, porque si la empresa no tiene conocimiento realmente financiero de ese outsourcing, de esa tercerización, entonces siempre vamos a necesitar a una persona que sepa lo que está haciendo, porque nosotros no vamos a tener ni la menor idea. Por eso el tema de los sistemas financieros del outsourcing más va como encaminado a esas empresas como la plataforma Sigo, que presta, que yo les mencioné ayer, que presta un servicio contable, un servicio financiero, pero solo como una herramienta o como una ayuda en general para las empresas, ¿verdad? Lo mismo pasa con el outsourcing de los sistemas contables. Si una empresa no tiene en sí claro cómo se maneja su contabilidad, pues va a estar muy complejo. Esto es lo que pasa. Les voy a poner el ejemplo. Imagínense que nosotros somos otra vez Bimbo
Y Bimbo pues dice, no, pero es que yo quiero ahorrarme cierto dinero y ciertos reprocesos, entonces yo lo que voy a hacer es contratar una empresa de contadores y ellos nos van a tener la contabilidad al día y nos van a entregar a nosotros registros y demás. Sí, listo, todo bien, el contrato se dio de manera eficiente, eficaz, se consiguió el objetivo, etcétera, pero cuando llega realmente la hora de la verdad, entender el sistema contable, no lo entiende Bimbo. ¿Sí? No lo entiende. ¿Y qué sucede? Ese tercero es el que realmente sabe cómo se maneja Bimbo. Y ahí pasa y está conectado enseguida con el tema de, listo, nosotros trabajamos para Bimbo, sabemos cuáles son sus procesos. Nosotros trabajamos para Bimbo, sabemos cómo administrativamente se mueve. Nosotros trabajamos para Bimbo, sabemos qué neuromarketing o marketing utilizan, por eso se han posicionado también en el mercado, ¿verdad? Entonces es bastante complejo no saber medir cuál es esa barrera o ese límite del outsourcing. También el outsourcing lo podemos utilizar en las actividades de mercadotecnia, como les comenté ayer, en los recursos humanos, que esto es muy normal, en el tema de las temporales, cuando se trabaja desde temporales, en temas de sistemas administrativos. Este me gusta más porque implementar y elaborar un sistema administrativo como se hace especializado para esa empresa, pues no todo el sistema administrativo va a servir, por ejemplo, para otra empresa. Entonces, eso es también una de las ventajas del outsourcing. Si es algo más especializado y mucho más específico para la empresa que nos lo pidió, pues no vamos a poder utilizar el material en otro momento. O el tercero no va a poder utilizar ese material en otro momento. ¿Vale? También el outsourcing se puede usar en las actividades secundarias, como ya lo dijimos, como en las actividades que no sean de demasiada demanda o no sean demasiado importantes dentro de la empresa. ¿Listo? En ese caso, por ejemplo, el ejemplo que les di yo de las basuras, eso es un outsourcing. ¿Vale? Perfecto. ¿Hay alguna duda de pronto hasta el momento? ¿O todo va claro? ¿No? Bueno. Listo. Como ya se los comenté, la actividad secundaria es esa que no hace parte indispensable de las funciones de la compañía o de la empresa. ¿Sí? Dentro de ese tipo de actividades secundarias es la vigilancia, por ejemplo, la limpieza, lo que yo le comenté ahorita de las basuras, el abastecimiento de papelería y documentación, que sí, que es bastante necesario, pero realmente la papelería no es supremamente importante para llevar a cabo los procesos de producción, ¿sí? El manejo de eventos dentro de las empresas, conferencias, administración de comedores, etc. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de esas áreas en las que sí se puede usar el outsourcing, ¿verdad? También son el área de la producción, que es en sí, en muchas ocasiones, el mayor outsourcing contratado, aunque no creamos. La producción. Y es que a muchas empresas les sale mucho más barato que alguien más le produzca algo que producirlo nosotros mismos. Porque necesitamos personal, recursos humanos, necesitamos mucha producción, necesitamos materias primas, necesitamos inversión, necesitamos tiempo, etc. Y si yo contrato a alguien más que ya me da un precio por todo eso y me sale hasta más económico, pues lo voy a hacer. ¿Sí? Hay outsourcing de sistemas de transporte. Lo que yo les comenté ahorita del éxito, por ejemplo, que puede subcontratar, ¿verdad?, a transportistas para que recojan la mercancía y la lleven hasta el almacén del éxito.
Otro tipo de outsourcing puede ser las actividades del departamento de ventas. Esta es muy popular porque existen muchos call centers, chicos. Muchos call centers. Los call centers también se encargan de las ventas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros somos una empresa grande que está vendiendo paquetes de telefonía, como empezó siendo WOM, una empresa mediana y que ha ido creciendo en el país. Y pues subcontratamos un tercero para que llamara en todas las bases de datos a las personas que aparecían allí y les ofreciéramos servicios de pues internet, de celulares, etc. Es muy popular también ese outsourcing. Por otro lado, el outsourcing también sobre el abastecimiento es bastante popular también. Sucede que el de abastecimiento obviamente va relacionado con el sistema de transporte, pero el de abastecimiento también se refiere a aquellas actividades que podemos nosotros como empresa prestarle en abastecer a otra. Pero entonces el ejemplo, para que sea más claro, puede ser: nosotros trabajamos en un almacén, todos nosotros los presentes en la clase trabajamos en un almacén, y el almacén pues necesita abastecer, no sé, materia prima para el algodón, ¿sí? Y ese outsourcing de abastecimiento es simplemente un proveedor, una terciarización de un proveedor. Entonces, como yo, almacén, no me dedico, ¿verdad?, a elaborar la materia prima del algodón, pues la tercerizo, me llega. Pero yo a base de algodón fabrico ropa, ¿sí? Entonces estoy tercerizando ese proceso de abastecimiento de mi materia prima, la que voy a necesitar para hacer el producto final. Entonces, si nosotros entendemos bien, el outsourcing puede ser una herramienta muy importante dentro del comercio, dentro del mercadeo en sí, pero también hay que verificar cuáles son los límites, las desventajas, etcétera, de lo que es el outsourcing. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes, preguntas, etcétera? O ahí vamos bien. Bueno, me imagino que sí, que vamos bien. Entonces, como siempre, vamos a pasar ahora entonces a nuestro técnico de almacén con el tema que estamos viendo en respectivo técnico. Yo quisiera preguntarle a Paula Millán, ¿en qué técnico te inscribiste, Paula? Perdona. Yo me inscribí en ventas y mercadeo. Ah, perfecto, listo, Paula. Entonces te explico un poquito cómo estamos manejando esto. La primera hora la dedicamos por completo a mercadeo, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Pero la segunda hora, como el técnico se fusionó con el técnico de almacén, porque tienen muchos y bastantes de verdad temas que se relacionan, se les ofreció a algunos estudiantes que quisieron escoger la doble titulación. Entonces, tú vas a tener que estar también igual las 2 horas de clase, aunque estés viendo temas de almacén, pero igual tienen mucha correlación y ya te vas a dar cuenta. ¿Listo? Para que sepas. Cuando yo ponga actividades solo para mercadeo, pues esas actividades solo son de mercadeo y no las tienen que hacer los chicos que no están con la doble titulación de mercadeo, los de almacén con doble titulación de mercadeo. Pero a ti en plataforma solo te van a corresponder los temas de mercadeo. ¿Listo? Para que realices tus evaluaciones y demás. ¿De acuerdo? Vale. Perfecto. Entonces, listo. Ahora sí, pasemos al otro tema, pasemos al tema de almacén. Veníamos hablando el día de ayer acerca de...
Esperen un segundito, chicos, qué pena, acá está. Es que no sé por qué no me lo quiero compartir. Las grandes superficies. Ese era nuestro tema el día de ayer. Ese va a ser nuestro tema hasta la nueva fecha, hasta el nuevo corte. Y decíamos ayer entonces que una gran superficie, es un local que se dedica a la comercialización de productos, ¿verdad? Pero que tiene un área de 2.500 metros cuadrados, no menos. Eso se considera una gran superficie. Entonces déjenme y les comparto por acá un momento. Aquí está. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de grandes superficies, pues obviamente nos estamos refiriendo a aquellas empresas como El Éxito, supermercados, Sao, Carulla, etcétera, 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 ¿cierto? Pero no todos los supermercados o no todos los establecimientos de mercado son grandes superficies. Por ejemplo, ¿quiénes no son grandes superficies? Los de uno. Los Zara. Ellos no son grandes superficies. ¿Listo? Pese a que presten actividades de comercio y actividades como el abastecimiento de productos de la canasta básica. ¿Listo? Entonces, ayer decíamos que eso era entonces una gran superficie, pero al mismo tiempo existe lo que es el mayoreo, lo que es la venta limitada, ¿sí? Y la venta o distribución minorista. Y cuando nosotros hablamos de ello, es porque las empresas no solo se caracterizan por sus espacios, pero en el tema de almacén sí es importante porque eso nos permite entender qué tipo de almacenes son esos sitios, ¿verdad? Las personas que estuvieron conmigo el año pasado recuerdan que nosotros en clase vimos cuáles eran los tipos de almacén, qué tipos de almacén existían, también la distribución de los mismos, etcétera, ¿cierto? Entonces, para nosotros hablar de grandes superficies y ya teniendo como más clarito lo que ellas significan, pues las grandes superficies también tienen una logística, también tienen unos espacios de consumo, ¿sí? Y para ello debemos decir que, y lo debemos mezclar con los temas de mercadeo, y es que sabemos bien que el comercio es la actividad en la que nosotros como productores nos ponemos en contacto y podemos vender a los consumidores los productos terminados, semiterminados, ¿verdad? O incluso materia prima. Y es por ello que ese comercio es tan importante, porque los almacenes o las grandes cadenas también llamadas, ¿sí?, comercializan de una manera diferente, se organizan de una manera diferente y se gestionan de manera diferente. Entonces, sucede que cuando nosotros hablamos de una gran superficie, debemos entender enseguida, o nuestro cerebro hace clic en que estamos hablando de mucho dinero, de un sitio donde se maneja más cantidad, donde se maneja más dinero, que es más grande y que realmente tiene varios productos que puede ofrecer, ¿ya? Y es por ello que también, con respecto a la antigüedad, el dinero, el comercio pasó de ser netamente algo que nosotros conseguíamos para subsistir a algo que nos permitió ese intercambio de todo tipo de mercancías. Y es allí donde se ve reflejado en sí el objetivo de las grandes superficies, y también donde se ve reflejado el objetivo de esa distribución minorista. Yo les hago una pregunta a ustedes como compradores y consumidores. ¿Ustedes prefieren las cadenas grandes o prefieren en sí una tienda de barrio o un mini mercado en el barrio?
¿Qué prefieren ustedes? A ver, cuéntenme, los escucho. Mini mercado de barrio. Listo, Miguel. ¿Y por qué prefieres el mini mercado en el barrio o la tienda? Digamos que hay más, hay un espacio muy limitado pues para las cosas, están todo como muy junto y se puede, digamos, mercar más rápido. Uh-huh. También puede ser algo de economía o puede haber de pronto unas promociones y hay cosas más pequeñas, asequibles a la necesidad, pues en mi caso, para mi necesidad, pequeñas. Vale, listo, perfecto, Miguel, muchas gracias. Precisamente eso que dice Miguel es lo que dicen muchos colombianos. ¿Sí? Hace unos años se hizo una encuesta a la ciudad de Bucaramanga y un noticiero de la misma ciudad lanzó una noticia acerca de esto. Entonces se las voy a presentar para que la podamos entender bien. Un momento. Acá está. Listo. Me dicen si la estamos viendo. ¿Sí? Creo que sí. Ahí. De almacenes de cadena en el área metropolitana, así como... A pesar del incremento en el número de almacenes de cadena en el área metropolitana, así como de las grandes superficies y centros comerciales, las tiendas de barrio siguen siendo el lugar preferido de los bumangueses a la hora de comprar productos de la canasta familiar. Un grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga se dio a la tarea de averiguar las razones por las cuales las tiendas de barrio siguen marcando una importante tendencia en la economía familiar. De acuerdo con un estudio de mercadeo realizado en 2011 por la empresa de soluciones administrativas y de mercadeo Servinformación, los bumangueses prefieren las tiendas de barrio por encima de los supermercados de cadena, ya que en la categoría de alimentos el 59% acude a las tiendas de barrio y en la categoría de no alimentos la tienda mantiene la ventaja con el 52%. Es un sector que todos los años al cual están entrando muchísimas tiendas. Que se ha vuelto casi que digamos la primera opción de muchas familias y de muchos hogares en el área metropolitana, la primera opción de generación de ingresos. Eso hace que definitivamente los tenderos sean un gremio o sean un sector de la economía bastante importante para catapultar todo lo que tiene que ver las ventas del consumo interno y sobre todo de lo que tiene que ver el retail. Según la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en el área metropolitana hay cerca de 10.000 tiendas, aunque solo 5.443 están registradas formalmente, por lo que se ha constituido como el negocio con mayor presencia en la ciudad. Quiere decir que en Bucaramanga, en una calle, tú puedes encontrar fácilmente 3 tiendas, ¿sí? Lo que no se ve en otras ciudades. De esas tiendas dependan aproximadamente 200.000 familias o 200.000 empleos directos e indirectos. Casi todos los años en Cámara de Comercio se están inscribiendo más de 10.000 negocios, pero son 10.000 negocios en donde casi el 99% son de muy baja estructura de capital, son muy bajos niveles de capital y en donde obviamente las tiendas tienen una gran participación, casi el 60%. La tienda de barrio no solo se ha constituido como una fuente de ingresos, sino que se volvió una vitrina para las pequeñas empresas nacionales y regionales que no logran que sus productos entren con facilidad a las grandes superficies o supermercados de cadena. Para nosotros actualmente es el 90% del mercado. Toda la distribución que nosotros realizamos es una distribución de tienda. ¿Por qué? Porque es el canal es el consumo que nosotros tenemos al día. Para nosotros es mucho más llamativo y nuestra focalización es hacia las tiendas. Ya los autoservicios y las cadenas son atendidos directamente por los proveedores. Si bien es cierto, el autoservicio es la vitrina para la mayoría de las empresas, hoy esa percepción está cambiando. La verdadera vitrina es en la tienda. Precisamente no tanto porque las tiendas sean un punto de venta muy llamativo, sino por la solución y la facilidad económica que le da al consumidor. Aproximadamente se dice que el 60% de las tiendas se generan entre estratos 1 y 3,
que básicamente son los estratos populares los que compran o tienen una tendencia de mayor consumo en las tiendas del área metropolitana de Bucaramanga. Las tiendas de barrio han tenido un crecimiento del 14% en la venta de productos gracias al aumento de las categorías que manejan, pero es más de una la razón por la que la tienda de barrio se encuentra a la cabeza de la economía de la canasta familiar en Bucaramanga. La gente se siente respaldada, sabe que si necesita acude a la tienda y lo respaldan. En cambio, los almacenes grandes no les importa, si tienen los pesos paga y si no los tienen, pues, se fregó. Es más rápido, más cerquita de donde uno vive y más rápido lo atienden a uno y no hay que hacer tanta cola para uno pagar. A mí me gusta venir acá porque me atienden bien y todo eso. La primera razón es ese contacto en caliente que hay entre el tendero y su cliente. La segunda razón es de que definitivamente en la tienda el cliente llega donde el tendero y le pide fiado lo de la comida, lo del almuerzo o el mercado de un mes. La tercera razón es de que en la tienda se vende lo de una porción, lo de una alimentación, se vende lo del desayuno o lo del almuerzo o la comida. Sin embargo, hay ciudadanos que prefieren al supermercado de cadena por distintos motivos. Uno de estos es que ofrecen mejores precios, en contraste con el caso de la tienda, en donde el tendero es quien toma la decisión de respetar o no los precios sugeridos por las empresas de ciertos productos alimenticios, lo que hace que el índice de precios aumente o disminuya dependiendo de la decisión del tendero como oferente. Yo acostumbro a hacer mercado cada 8 días y yo procuro que llevar lo que yo necesite en la semana, ¿sí? De todas maneras, los supermercados ahora son buenos porque uno encuentra cosas frescas. Yo encuentro pues todo el surtido que necesito para la canasta familiar. Muchas cosas que uno en las tiendas no encuentra, ¿no? Y hay promociones y mejores precios. Nunca el consumidor ha renunciado a hacer compras con todo lo que significa el color, la comodidad, la amplitud, la variedad y la posibilidad de que a través de ciertas estrategias comerciales, como son la parte promocional, él siga accediendo a los puntos de venta. Un estudio comercial de Fenalco indicó que en el 2011 la venta de abarrotes aumentó en un 2% a comparación de los hipermercados, los cuales tuvieron una disminución del 3%. Sin embargo, los grandes centros comerciales de la ciudad siguen incluyendo los supermercados ancla en sus instalaciones. Son formatos que requieren por lo menos de 300 metros cuadrados en adelante. Y sin embargo, pues eso hace parte también de la estrategia de los supermercados. Llegar a los barrios para estar más cerca a los consumidores. Hace unos años, discúlpame meterme, un loco vino y dijo, la tienda va a desaparecer, la tienda de barrio va a desaparecer. Y hoy nos dice, con estas encuestas, con estas estadísticas y con estos números, que al contrario, crece cada día más la tienda de barrio. Hoy en día pues se maneja varios formatos en ese sentido. Se está manejando formatos tipo tienda, que son auspiciados por grandes cadenas, por ejemplo Carrefour, por ejemplo Éxito, buscando llegar a ese mercado. Según los dos últimos estudios de Servinformación, el número de tiendas en Bucaramanga y su área metropolitana aumentó un 435% y sigue creciendo. Bueno, chicos, entonces, como pudimos ver ahí, realmente debemos entender que esas cadenas de supermercados, que esa venta minorista, que ese consumo que existe, ¿verdad?, dentro de los diferentes tipos de almacén, porque una tienda también es un almacén, solo que es más pequeño, que es un formato mucho más pequeño, como lo explicó el video, pues dependen, es sencilla y necesariamente de la población. ¿Por qué las cadenas de supermercado grandes sacan tantas ofertas y por qué el minoreo o la venta de tal, ¿verdad?, que son las tiendas, no tiene tantas ofertas? Si bien en el video nos dicen que hay muchas empresas que prefieren venderle, o sea, proveer a las tiendas porque el consumo es diario y no tanto a las cadenas o los supermercados grandes, es porque la tienda se ha vuelto en sí un modelo de negocio, un almacén, se ha vuelto una empresa, ¿verdad?, con mayores facilidades para el acceso. Entonces, como lo dijo Miguel, a él le gusta más es porque está cerca, porque tiene menores precios, y en realidad en muchas ocasiones
sobre todo dependiendo del sector, si la tienda es más económica que el mismo almacén de cadena. Porque recordemos que las tiendas tienen precio sugerido, ¿cierto? Las tiendas tienen precio sugerido por el proveedor. Y a la tienda lo que le importa realmente es poder vender. ¿Sí? Viven prácticamente de esto. Entonces, ¿qué sucede también con esas grandes superficies? Estos almacenes de cadena van perdiendo popularidad dentro de los estratos 1, 2 y 3, como lo explicaban también en el video. Es porque realmente Colombia, y ya aterrizando a la realidad colombiana, es un país en el que estos estratos son los que sostienen, son la base de la economía. No los estratos 4, 5 y 6. Son el estrato 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Porque es la mayoría, es el grueso de la población. ¿Vale? Y como lo hablábamos en otros momentos, existe un comercio exterior y un comercio interior, que ya sabemos que el comercio exterior es aquel que se aplica entre un país y otro, con diferentes tipos de tratados, etc. Y el comercio interior, que es el que obviamente hace que cada país se posicione económicamente de manera diferente, dependiendo la localidad, dependiendo de sus habitantes, etc. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en este ejemplo que les voy a dar, las personas que viven en Cundinamarca, en la mayoría de los pueblos de Cundinamarca, o por lo menos en Chía, Zipaquirá, de pronto Cajicá, no tienen demasiadas tiendas al alcance, o por lo menos en un radio, ¿verdad? De, qué sé yo, 1 kilómetro en el centro de Chía, ¿cuántas tiendas pueden haber? Existen panaderías, pero esas no son consideradas tiendas en sí. Que las panaderías quieran vender otro tipo de productos, listo. Pero tiendas en sí o mini mercados en 1 kilómetro por el centro, no hay demasiadas. Podemos contarlas con la mano. Y la gente que viva en Chía, pues va a saber, por ejemplo. ¿Sí? Hay diferentes tipos de comercio, pero tiendas, no tantas. Ahora, por el contrario, si nos trasladamos entonces a Bucaramanga, que es tierra caliente, o si nos trasladamos plenamente a la costa, sobre todo una ciudad como, Montería, ¿sí? Las personas que hayan tenido la oportunidad de conocer se darán cuenta que hay tiendas por doquier, hay una tienda en cada esquina prácticamente. Y literal, la gente acude a esas tiendas por todo lo que han comentado en el video. Ese comercio interior se forja precisamente no en esas grandes superficies, sino en las superficies que venden al detalle, del minoreo, del día a día prácticamente. ¿Sí? Y es muy complejo porque aunque la organización, la presentación de las grandes cadenas o de las grandes superficies sea mucho mejor, existen temas económicos por medio. Existe la división de clases, aunque suene mal, pero existe. Y en la mayoría de países desarrollados, lo que ha sucedido es que la innovación y los avances tecnológicos dentro de esa cadena de abastecimiento, chicos, ha sido disminuida, podríamos decirlo, por las personas que venden al detalle. ¿Sí? Pero la competencia de esas grandes superficies
es abismal, porque en las grandes superficies encontramos cosas, obviamente, que en la tienda no podemos encontrar y que por lo general son productos mucho más costosos, pero que no se consiguen obviamente en la tienda, y son productos que, aunque no sean de primera necesidad, sí son productos para el ocio. Por ejemplo, la tecnología. Eso es un plus de éxito. Jumbo, Carulla, bueno, Carulla creo que no vende tecnología, pero ustedes entienden el punto. ¿Sí? Esas grandes superficies, esos supermercados, al tener la forma de inyección, de innovación, de tener más alcances tecnológicos, es por ello que se han posicionado, pero el público no los prefiere por eso. En cuanto al tema de abastecimiento, prefiere en sí una tienda, pero otros productos, las grandes superficies o grandes cadenas. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo les comentaba ayer de los supermercados, hipermercados, almacenes de cadena, ¿sí? O mercados en general? Incluso, fíjense que Éxito y, si no estoy mal, bueno, eso creo que es de la misma compañía o de los mismos inversores, Surtimax y todas estas, estos supermercados tiene Éxito Express, y Surtimax pues no es tan grande ningún punto. Oxxo, por ejemplo, también, que es algo, es una empresa mexicana que ha llegado acá a Colombia. No son grandes superficies y se consideran más bien tiendas, incluso ese Éxito Express, pero se considera de esa forma es por el área y por los productos que tienen. Son en su mayoría productos de abastecimiento y no otro tipo de productos, ¿verdad? Por ejemplo, una tienda virtual muy grande se podría considerar de gran superficie. Pues no, esas simplemente se consideran tiendas virtuales dentro de esa innovación precisamente del comercio y ya. ¿Qué ha sucedido con las empresas que se dedican al minoreo, que se dedican al detalle? Han desarrollado en sí una cadena de abastecimientos precisamente del día a día. Y varias estrategias que han utilizado para ello es la conquista de nuevos mercados. ¿Cómo así? ¿A través de qué? Pues pueden conquistar nuevos mercados. Yo me refiero a personas, por ejemplo, entre que no les gustaba ir a la tienda, pero seamos sinceros, a todos alguna vez en la vida nos ha tocado ir a la tienda y comprar algo, y nos toca ir a la tienda y comprar cosas para poder mantener en la casa con respecto a comida y demás, ¿verdad? Pero ahora las tiendas o los mini mercados también tienen servicios a domicilio, como las grandes superficies. O también tienen páginas de internet y se crean estrategias de marketing. Han buscado cautivar a ese consumidor, llamarle la atención de manera más efectiva. Además, han optimizado gastos, ¿sí? Se han, como quien dice, puesto las pilas y han tomado esos formatos de inventario, ¿verdad? Y han hecho que la actividad económica sea más organizada. Y asimismo se ve la organización dentro de una tienda. Si ustedes van a una tienda de barrio que no tenga nada de esto, son ese tipo de tiendas que logran fiar y luego llega un punto en el que la tienda no se puede sostener administrativamente o económicamente. Pero esas pequeñas tiendas han hecho realmente que se libere ese capital de trabajo, que se libere esa forma de poder captar y cautivar al consumidor. Sí. Precisamente
eso también tiene que ver es con la rápida evolución de la industria del consumo, de la industria del mercadeo, de las ventas, de las finanzas y la globalización. Pero no solo la globalización de la venta y comercio, sino de esa producción de bienes. Entonces hoy en día las tiendas tienen acceso a muchos otros tipos de productos que los pueden vender al detalle y que los puedes tú encontrar a la vuelta de la esquina. ¿Listo? Ahora, es muy distinto, obviamente, que esas estrategias que usan las grandes superficies a las pequeñas superficies. Ya, es muy distinta, obviamente. Pero al final de cuentas, en eso poco que puede hacer la pequeña superficie o la tienda o el minimercado, etcétera, ha logrado tomar impacto dentro de las decisiones de compra de las personas. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? ¿Algún aporte, algo que quieran expresar de pronto? ¿No? Bueno. Existen también algunas diferencias, ¿no? Algunas no, varias. ¿Sí? ¿Alguien me levantó la mano? Miguel, señor, te escucho. Bueno, sí hay que tener en cuenta por lo menos un detallito en cuanto a las grandes superficies y tiendas de barrio. Las grandes superficies pues desventajan mucho digamos, al proveedor o al distribuidor, por decirlo así, o al cliente productivo, al que hace producción. La tienda de barrio se llega a un, digamos, acuerdo de pago de contraentrega o lo que se llama le fío este pedido, pero el siguiente me lo paga. Entonces siempre va a quedar fiado una factura, en el caso concreto. Okay. Las grandes superficies están pagando entre 35 y 45 días, muy independientemente si venden la mercancía o no. Son acuerdos de pago que son, de modo de ver, muy absurdos. Entonces así quiebra un pequeño productor. Gracias. Listo, Miguel, gracias, muchas gracias. Eso es muy cierto, chicos, y eso sucede por una razón. El tema económico y administrativo de las grandes superficies también es mucho más lento, obviamente, que el tema económico del detalle. Como precisamente viven del día a día, ¿sí? Pues hay más flujo de caja. En cambio, dentro de las grandes superficies, el tema de las autorizaciones para los pagos y demás es muy complejo, se vuelve burocrático, mucho papeleo. También consta de la verificación de que el producto llegó bien. En muchas ocasiones si pudimos vender todo el producto, si no usted se lo tiene que llevar nuevamente, etc. ¿Sí? Pero entonces, cuando nosotros nos enfrentamos realmente a esas diferencias cruciales entre el comercio mayorista, que podría llamarse mayorista en cuanto a las grandes superficies, y el comercio minorista, que lo vamos a entender entonces como las tienditas y la venta al detalle, ¿sí? Es que es muy cierto que cuando nosotros requerimos un proceso, requerimos que nos distribuyan una mercancía de forma ágil y rápida, puede que en las grandes superficies se acaben y te digan, no, todavía no vuelve, o no, ya no hay más de este producto. En cambio, en las tiendas por lo general van las vendedoras, ¿verdad?, de las empresas y te dicen, bueno, ¿ya se te acabó o no se te acabó? ¿Tienes o no tienes? Obviamente esto también depende mucho del stock y del inventario que haga cada empresa, cada comercio, ya sea el comercio mayorista o el comercio minorista. Pero en muchas ocasiones es mucho más fácil el acceso
en el detal o en las tiendas minoristas y ese suministro de los productos, ¿sí? Sin tanto intermediario. Porque aquí solo es el proveedor, el fabricante, perdón, proveedor y el consumidor. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de esa cadena de suministro, entendimos que eran como 6 personas incluso dentro de una cadena de suministro? Bueno, en el comercio minorista es el fabricante, el proveedor y consumidor, punto. Y hay un mayor contacto entre ese consumidor y ese fabricante. Un contacto un poco más directo. Porque solamente hay un canal de comunicación entre los dos, que es el proveedor. Pero en sí, entonces, ¿cuál es esa diferencia entre el comercio mayorista y el minorista? Obviamente, la cantidad de productos que vendemos. ¿Sí? Que adquirimos, si es del mayoreo, podemos adquirir los productos incluso desde el fabricante. Pero si es al minoreo, podemos adquirir los productos por el proveedor. La cantidad de intermediarios que pues trabajan dentro de la operación para poder llegar el producto al consumidor final. ¿Sí? El minorista se dirige únicamente al consumidor final. Realmente es un paso de proveedor. Yo tengo aquí, tú compras. Son el último eslabón dentro de la cadena de distribución. Obviamente dentro del comercio mayorista lo que hacen es primar las grandes cantidades de producto para poder o abastecer otras empresas o abastecer a un consumidor mucho más grande, ¿sí? O a muchas más personas. En cambio, en el minorista prevalece precisamente esas pequeñas cantidades, pero también ese servicio que se le da a la persona, ese acompañamiento. Créanme que, bueno, yo tengo familia en la costa y cuando he ido allá, a la gente le gusta ir mucho a la tienda, es porque las personas que están en la tienda, como dicen ellos, les despachan, ¿cierto?, todo lo que ellos le pidan. Y ellos nada más, dame esto, dame lo otro, dame tanto de esto, dame... Es una atención más personalizada. Es algo incluso más informal, pero en la que el cliente se siente más relajado. ¿Vale? Es así de sencillo. Otra gran diferencia también es directamente con las materias primas. Un proveedor que ya es el último eslabón dentro de la cadena de distribución no recibe materias primas. Ya el producto llega terminado a él. Él lo único que tiene que hacer es revender sobre el precio. En cambio, en algunas ocasiones, no todas, de las empresas de gran superficie terminan de hacer los productos. Por ejemplo, en Cali existe una empresa que se dedica a hacer, ¿cómo se llama esto? Avena pulverizada para las avenas estas que son como que nada más se tienen que echar el poquito de avena y se diluye con agua o con leche, como uno se la quiera tomar, ¿no? Y con sabor. Entonces, en Cali, ese proveedor de materia prima se la vende al Éxito para que el Éxito haga su avena de marca Éxito, ¿verdad? Y la distribuya ahí mismo en su almacén. ¿Sí?
acá nada más ese proveedor de la tiendita, pues ya tiene el producto terminado, lo único que va a hacer es venderlo a la persona que quiera consumirlo. Obviamente el minorista sabe qué producto es el que más le genera rentabilidad de manera inmediata, qué producto es el que se vende más en su tienda. Imaginemos que tenemos una tienda y que el producto que más salga en nuestra tienda sea, no sé, sean dos, el salchichón cervecero, ¿verdad? Y la ponimalta, por ejemplo. Nosotros le vamos a pedir al proveedor más, claro que le vamos a pedir al proveedor más, pero asimismo vamos a tener un incremento en la venta para poder obtener un beneficio con esos productos que coinciden con el objetivo de nuestro negocio, que es, listo, nosotros somos una tienda, pero realmente luego queremos ser un mini mercado. O esa tienda que también vende licor y que luego entonces se quiere convertir más bien en un estanco o una licorera, o se quiere convertir en sí en un bar. Por lo menos. Hasta allá llega el minoreo. Y esa es de las diferencias más grandes entonces con el comercio mayorista. Obviamente, de las diferencias también más importantes es los precios competitivos. Suele suceder que los que conocen un PriceSmart saben que los precios en PriceSmart al mayoreo pues salen más económicos que los precios al detal. Entonces la gente prefiere irse a PriceSmart y comprar, no sé, 10 kilos de carne que un kilo de carne que me cuesta 15,000 pesos, una libra de carne que me cuesta 15,000 pesos y los 10 kilos de carne me salen en, no sé, 60,000, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa competitividad de los precios también es muy importante, es una diferencia muy importante, porque yo lo que les dije ahorita fue, si una tienda escoge vender a los precios sugeridos, va a tener mucha más venta seguramente que una tienda que no. Obviamente de eso también dependen otros factores, de dónde se encuentre la tienda, si el barrio de pronto es un poquito más de estrato 3 y 4, si seas la única tienda por el sector, ¿sí? Pero si no, pues es muy complejo. ¿Listo? Entonces, de esas diferencias, también encontramos que los minoristas, pues, obviamente no son fabricantes, sino terceros. Esto es una tercerización, prácticamente, que es lo que veníamos hablando ahorita con el outsourcing. ¿Sí? Se ocupan obviamente de comercializar productos para otra empresa a un precio inferior de lo que se encuentra de pronto en el mercado. Por lo tanto, esa es la ventaja económica a la que van las tiendas. Ellos ahí obviamente pactarán cuáles van a ser las condiciones de las ventas, de los volúmenes de la mercancía. Pero casi siempre este tipo de ventas se dan de cosas agrícolas, cosas ganaderas, de pesca y de insumos para abastecer la canasta familiar. En algunos otros momentos con respecto al mayoreo, hay quienes son mayoristas, pero también son productores. Es el caso de las empresas de leche. Son productoras, pero son mayoristas. Porque ellos le venden al mayoreo a las empresas o a las grandes superficies. Obviamente, con los años implementaron también un comercio al detal
que es por eso que van las vendedoras o los vendedores y le preguntan al de la tienda, bueno, ¿cuánto le doy? ¿Cierto? Por otro lado, cuando hablamos de mayoreo, pues nosotros no le vendemos al consumidor final, sino que le estamos vendiendo al intermediario, por lo que se generan sobrecostos al tener que el proveedor exhibir los productos para poder llegar al consumidor. Sí. Es bastante complicado porque entonces ahí es donde vemos el aumento del precio del producto. Ese intermediario pues se va a tener que encargar de distribuir el producto, ¿sí?, a otros comercios o al consumidor final y dejarlo ahí a disposición del cliente para que satisfaga su necesidad. Pero debemos entender que aunque existan ventajas y desventajas, existan diferencias, sí es cierto que el comercio mayorista y las grandes superficies, chicos, son muy imprescindibles dentro de la economía, porque es que son canales de distribución, ¿sí? Y esos canales son de distribución masiva y ganan una, por decirlo así, una madurez y ganan una potencia dentro del mercado que las tiendas de barrio no poseen. Y eso representa gran porcentaje de la economía. Entonces, esa posición estratégica les permite a ellos lograr otro tipo de cosas. Hablando económicamente, hablando desde el mercadeo, hablando desde lo que es el almacén, entendiéndolo en el mundo comercial. Pero sí es cierto que la intervención de ellos aumentan los costos. También es cierto que pues, se reducen los niveles de rentabilidad. Entonces es un tira y dame, o dame y tira, ¿vale? Lo que existe. Una de estas cadenas, yo no sé si ustedes la han escuchado en algún momento, es una que se dedica al tema pensional y como al tema de seguros que se llama Mapfre. Recordemos que una gran superficie también es un comercio que no solo se dedica a comercializar productos de abastecimiento, sino otro tipo de empresas, pero ya son tomadas dentro del comercio como empresas diferentes porque se dedican a un tipo de actividad económica diferente. Pero ahora, estas empresas Mapfre obviamente son una gran superficie y ellos tienen tercerizados también que venden para ellos seguros, que son call centers. ¿Qué sucede? Cuando te lo vende el call center, el seguro cuesta más que adquirirlo con la empresa. Y siempre pasa, por ejemplo, también con que nosotros compremos un pasaje de avión por la empresa, por la página de la empresa y sale más barato así que comprar un pasaje de avión en las mismas taquillas del aeropuerto de la misma empresa. Siempre. Y esto sucede es por eso, porque se generan sobrecostos, porque se reducen los niveles de rentabilidad al momento de la compra, al momento de pues, la producción en sí. ¿Qué pasa? Que si compramos un pasaje de esa manera en las ventanillas o en las taquillas del aeropuerto, pues vamos a tener que haberle pagado a la persona que te vendió el pasaje, vamos a haber tenido que pagar al aeropuerto por tener nuestra empresa allí, etc. Entonces, esos son los sobrecostos, esa es la rentabilidad que no existe.
o que más bien se reduce de manera drástica. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Bueno, entonces, listo. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos minoristas que realmente se consideran exitosos, ¿sí? Se enfrentan permanentemente a muchos retos, a diferencia de las grandes superficies. Se enfrentan a muchos retos porque es que las cadenas de abastecimiento se vuelven complejas, ¿sí? Entonces ellos tienen que estar pendientes de poder manejar unos precios que generen competitividad a comparación de las grandes superficies. Y que sus tiendas sean tiendas de pronto de fácil acceso, que sean tiendas también más actuales. Obviamente eso no pasa en este país a ciencia cierta, ¿verdad? Pero sí hay tiendas, por ejemplo, como Oxxo, que empezó siendo una tienda, porque así se llaman, tiendas Oxxo, tiendas de uno, etc. Tiendas Ara, ¿sí? Que empezaron a manejar precios competitivos en el mercado. Pero entonces ellos entendieron que para poder escalar y crecer y poder proliferarse, ¿sí? Debían aumentar sus precios, pero aún así poder competir con las grandes cadenas. Entonces ya un Oxxo no es una tienda de barrio, pero sigue siendo una tienda por la superficie que maneja, aunque es una tienda un poquito más premium. Es una tienda más actual, es una tienda que le ofrece de pronto otro tipo de facilidades al comprador. ¿Qué pasa con las tiendas Oxxo, por ejemplo? Son tiendas en las que uno puede ir y calentar un almuerzo, comprar cosas y prepararse su propio almuerzo ahí porque tú tienes 2 o 3 microondas a tu alcance, tienes donde sentarte, almorzar y puedes comprar cosas para acompañar tu almuerzo y demás. Ellos mismos también se encargan de vender, he visto varios Oxxos que se encargan de vender como ramen, sopas, comida rápida, etc. Entonces es ese plus que también les agrega competitividad, que les permite estar dentro del mercado aún. ¿Listo? También esos minoristas se fortalecen dependiendo del lugar estratégico en el que monten su tienda. Esos lugares estratégicos que pretendan conquistar. Entonces, por ejemplo, yo soy el dueño de una tienda de uno. Eso ya sabemos que pertenece a una empresa llamada Postobón, que fue que la compró hace como 2 años. Pero imaginemos que nosotros somos el dueño de una tienda de uno. De uno quiso conquistar nuevos mercados. ¿Cómo así? Las personas incluso de estratos 5, 6 y 4 que no compraban en tiendas, ahora van a D1 y compran por lo menos todo lo que tiene que ver con el aseo allí. Así no les gusten los productos de pronto de abastecimiento como la comida, etc. ¿Sí? Ellos buscaron fortalecerse en esos nuevos lugares. Es por ello que estratégicamente D1 está situado en sitios muy específicos y que hay un D1 cada 3 cuadras en ocasiones. Puede haber un D1 a menos de 1 kilómetro del otro incluso, o no sé bien realmente cuál es el rango que ellos manejan. Pero por ejemplo, otra empresa que aunque no se dedica a la venta de productos comestibles y de abarrotes, también maneja lo mismo y es una empresa que fue creciendo, que es Servientrega, que fue creciendo con los años. Ahora es una de las empresas más grandes, ¿verdad?, de mensajería y paquetería.
en Colombia. Entonces, esa conquista de nuevos mercados, esos nuevos formatos que le podemos ofrecer al cliente, van a hacer que exista éxito, que haya un mayor auge, ¿sí? Y que las cadenas de abastecimiento, por ejemplo, sean más eficaces, más eficientes, incluso cortas, etc. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? ¿O no? No, señora, vamos bien. Perfecto. Entonces, ya para ir acabando con respecto también esta noche a este tema, debemos entender que el retail, ¿sí?, que es esa venta de grandes superficies, pues deja de ser local o regional en el momento en que se implementan multiformatos o en el momento en el que se implementan diferentes tipos de logística, ¿verdad? Dentro de no solo la cadena de abastecimiento, sino la de producción, si estas tienen producción. Y cambia radicalmente esas estrategias y esa estructura de estas empresas, de las cadenas. Y es allí, por ejemplo, cuando nosotros entendemos por qué Éxito tiene contratos para poder exportar ciertas cosas con otras cadenas de supermercado en países vecinos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese éxito también de estas grandes cadenas, de estas grandes superficies, dependerá de las estrategias que se implementen, de cuál es su logística, cómo van a crecer, cómo se van a expandir, cuáles son los planes realmente que ellos tienen administrativos con respecto a la comercialización. Si quieren seguir siendo grandes cadenas, pues van a tener que implementar también nuevos formatos y van a tener que ver cómo pueden ser más competitivos aún en el mercado. Porque Éxito se creó hace muchos años, chicos, por ejemplo. Se creó hace muchísimos años. Pero en ese entonces era un mercado, un supermercado en Medellín, y de ahí se expandió a todo el país. ¿Sí? Éxito tiene un surtido de más de 10.000 productos en cada tienda y un consumidor objetivo, que son los estratos 3, 4 y 5, por ejemplo. Y cuando se desarrolla esa logística para venderle a estos estratos, estas grandes cadenas pues desarrollan una excelente estrategia que garantiza obviamente oportunidades y también tener la disponibilidad del producto para las personas en cada punto de venta del país. ¿Vale? Pero bueno, chicos, por hoy vamos a dejar aquí. El día de mañana vamos a seguir avanzando con nuestro tema. Les pido por favor a las personas que de pronto hayan tenido inconvenientes con la plataforma, vuelvo y repito, acerca de los exámenes que ya tuvimos que haber realizado, contactarse con la fundación, por favor. ¿Listo? Para las personas que de pronto no asistieron a clases, por favor ponerse al día. Perdón, mañana no, la próxima semana, Miguel. Pensé que hoy era solo lunes, no. La próxima semana nos vemos, chicos. Estaremos también avanzando con el tema, ¿listo? Por favor, déjenme su nombre aquí en la videollamada para poder tomar la asistencia. Les agradezco. Que tengan una buena noche todos.